El 666 o 666 es un número con una connotación cultural asociada al mal, al fin de los tiempos y al caos. Sin embargo, lejos de estos sentidos surgidos de la tradición religiosa cristiana, en realidad el 666 puede tener otras explicaciones muy distintas. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. El número 666 tiene una marcada connotación cultural asociada con la maldad, el príncipe de las tinieblas y el fin del mundo, principalmente por su aparición o su mención en el libro del Apocalipsis de la Biblia, donde es señalado como el número de la bestia, una criatura terrorífica que forma parte del caudal de símbolos sombríos, terribles de este libro. Sin embargo, contrariamente a lo que pudiera pensarse, la interpretación del 666 dista mucho de esta connotación, aun cuando se la considere desde su punto de vista oscuro, como en la Biblia, porque aún ahí tiene una explicación que se aparta de lo que popularmente se dice o se conoce de este número, además de una gran variedad de otras interpretaciones posibles. Comencemos con el Apocalipsis. En su capítulo 13, versículo 18, dice: Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En algunas traducciones no se usa la palabra cuente, sino que se usa la palabra calcule. Viene a ser lo mismo. En general, desde el punto de vista de la teología cristiana, del pensamiento o la interpretación de las diferentes iglesias y también de un gran número de estudiosos, este número, el 666, que es el número de la bestia, no corresponde a una criatura sobrenatural como podría ser Satanás, sino que corresponde a un ser humano, pues bien dice, es número de hombre, lo que significa que la bestia se refiere a un ser humano. Entonces la interpretación general en este sentido es que la bestia es en realidad el anticristo, que es un hombre que se opone a Cristo en todo, en todas sus acciones y en sus pensamientos. Al mismo tiempo, la interpretación indica que el número de la bestia corresponde en realidad a su nombre. ¿Pero cómo? Aquí hay que considerar una práctica usual en la época en la que se escribió el Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito en el siglo I de nuestra era, en una época en que los cristianos eran perseguidos y ejecutados por el Imperio Romano. Es por esta razón que probablemente el autor del Apocalipsis pudo haberse valido de un lenguaje simbólico que lo protegiera de la vigilancia de las autoridades romanas mientras dirigía un importante mensaje para él y para las comunidades cristianas a las que se dirigía, en el que les advertía que era importante que se mantuvieran firmes en su fe cristiana porque se aproximaban tiempos de gran tribulación. Para esto es posible que se haya valido de un sistema usual en la época, y es que se aprovechaba el hecho de que tanto el griego antiguo como el hebreo antiguo, como el mismo latín, no tenían un sistema de numerales, sino que utilizaban las mismas letras del alfabeto para referirse a los números. Esto significaba que una palabra tenía podía ser tanto un nombre como un número. Entonces, los nombres de las personas
tenían una equivalencia numérica. Cada carácter, cada letra tenía una equivalencia, un valor numérico. Cuando ese valor numérico se extraía del nombre y se sumaba, daba un número que equivalía al nombre de la persona. Entonces, por ejemplo, si se tomaba el nombre César Nerón, que fue uno de los emperadores que más persiguió a los cristianos, y se lo escribía en caracteres hebreos, podía sacarse la valoración numérica de cada letra de ese nombre y sumados todos daba 666. Entonces, de esta manera, el autor del Apocalipsis podía indicarles a los cristianos quién era la bestia sin necesidad de decir explícitamente su nombre. Aparte de esta explicación práctica, se puede ver el 666 en el Apocalipsis desde otro punto de vista, que es el punto de vista de las iglesias cristianas y católica y de la teología cristiana. En este punto de vista, el 666 es importante porque representa la máxima imperfección. ¿Cómo? En esta perspectiva, el 3 es el símbolo de la perfección. El 7 es el símbolo de la plenitud. Entonces, el 6, que es una unidad menos que el 7, o sea, no llega al 7, es la imperfección, no logra llegar a la plenitud. Si triplicamos el 6, o sea, 666, estamos intensificando al máximo la imperfección. Por eso, esta postura explica por qué es que se escogió el 666 para nombrar al anticristo, que es el ser imperfecto por excelencia, el que se opone a Cristo en todo, en acciones y pensamientos, etc. Ahora, esta postura ve el 666 dentro del contexto bíblico y cristiano. No significa que si vemos ese mismo número fuera de ese contexto va a tener ese mismo valor. Alejándonos de la tradición cristiana y adentrándonos un poco en la Cábala, existen otras posibilidades para el 666. En el árbol de la vida, en la Cábala, el número 6 representa la belleza o la armonía y se ubica no solamente en el centro del árbol, o sea, está en conexión con todos los demás números, salvo el 10, sino también está ubicado en la columna central, que simboliza el camino de la belleza equilibrada o la justicia. Esto también tiene conexión con otro simbolismo del árbol de la vida, que representa el universo, pero también representa al ser humano. O sea, que el 6 se ubicaría en el centro de la existencia humana. Esto implica que existe la posibilidad de interpretar la triplicación del 6 en 666 para indicar que el ser humano puede tener o debería tener como aspiración de su vida o de su existencia la búsqueda de la belleza y de la armonía en todas las acciones que emprenda, o en todo lo que haga, o en todo lo que se proponga. Otra explicación sobre el 666 toma en cuenta la realidad multidimensional. En esta perspectiva, debemos recordar que aunque somos seres que experimentan la realidad en la tercera dimensión, las vicisitudes de nuestra vida, todo lo que experimentamos, ha sido construido, ha sido diseñado desde la sexta dimensión, que es aquella donde se construye la realidad y donde residen los seres de luz y de oscuridad. Entonces, desde este punto de vista, si nos encontramos con el 6 triplicado o intensificado, o sea, el 666,
significa que estamos recibiendo una llamada o una advertencia de la sexta dimensión que nos indica que debemos prepararnos o asumir un cambio radical y profundo en nuestra vida, que debemos dejar atrás todas aquellas creencias o actitudes a las que hemos estado acostumbrados hasta ese momento y prepararnos para una transformación radical. El 666 tiene otro significado desde el punto de vista de la numerología angelológica, en la cual tiene una connotación en realidad positiva. Este número es para esta postura una llamada o una advertencia de los ángeles para esa persona que está desviándose de su camino espiritual, el cual debe retomar. En esta perspectiva, la persona que se encuentre con el 666, que lo vea, que lo advierta, está recibiendo esta advertencia de que debe darle prioridad a sus relaciones con los demás, a sus relaciones con la familia, o a sus ideales, o a su riqueza espiritual, y dejar de lado sus preocupaciones meramente mundanas o materiales. En otra interpretación numerológica, no angelológica, el 666 tiene una carga energética que combina la esencia del 6 con la del 9, porque no solamente tenemos el 6 intensificado, 3 veces 6, sino también que la suma de los 6 da como resultado 18, que a su vez, al sumarse el 8 con el 1, da como resultado el 9. Entonces, esta carga energética, que combina las esencias del 6 y el 9, tiene relación con el hogar, la familia, el idealismo, la tolerancia, la armonía, etc. O sea, es un número que se vincula con la creación de una armonía universal, un mundo de buenas relaciones, la consecución de ideales, incluyendo la sanación y el humanitarismo. En otras palabras, en esta interpretación numerológica, el 666 no es un número oscuro ni sombrío, sino más bien es un número muy positivo que puede funcionar como aliciente para la prosperidad personal y humana. Entonces, si vemos las distintas interpretaciones, fuera del contexto bíblico, el 666 no tiene una connotación negativa o sombría. Más bien suele indicar o la inminencia de un cambio importante en nuestras vidas o la necesidad de que abandonemos el camino por el que hemos transitado hasta ese momento. En todo caso, el 666 no es lo que nos han hecho creer. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.